Buenas tardes. Vamos a hacer una pregunta al doctor Gerardo Peña. Doctor, para usted, ¿qué significa, cuál es la importancia del descubrimiento de la Cueva de los Tallos? Es decir, ¿qué significa para el Ecuador y para el mundo? Pienso que desde el punto de vista cultural es la verdadera importancia de la Cueva de los Tallos. Le han querido dar una cierta importancia turística por el posible atracción, la posible atracción que podría tener el día de mañana como cueva espeleológica, como rareza espeleológica, porque no es una cueva común y corriente. Lo normal, tratándose de cuevas, es que haya pues curvas, fenómenos redondeados, estalagmitas, estalactitas, pero encontrar una cueva que tenga cielos rasos lisos, columnas, dinteles, construcciones subterráneas que están probadas fotográficamente, porque en caso contrario podrían decir que es un exceso de imaginación. Eso es muy raro. Pero por encima de todo eso, por encima del interés y de la importancia espeleológica, por encima del aspecto turístico, está el aspecto cultural. Y el aspecto cultural no solamente interesa a nuestro país, sino a la humanidad. Naturalmente que en el momento en que se ponga el tema cultural, se haga presente, la importancia del Ecuador se multiplicará enormemente a nivel mundial, porque la Cueva de los Tallos encierra misterios que deben ser dilucidados por los futuros arqueólogos, por los futuros espeleólogos. Debe excavarse los miles de metros que debe haber allí de fango y de otras materiales contaminantes, para ver abajo. Se van a encontrar muchas cosas que no se ven en este momento, puesto que en la superficie que se alcanza a ver estamos viendo huellas de la mano del hombre, pero huellas de la mano del hombre en una cueva que tiene tantos millones de años plantea una incógnita insoluble en el momento actual, porque es inexplicable. Entonces, cualquier científico que entre en la Cueva de los Tallos, cualquier arqueólogo de la ciencia oficial que penetre dentro de ella, si le hacen la pregunta, ¿quién pudo haber hecho esto?, la única respuesta que vamos a encontrar es que diga: esto es obra del agua. Porque no podrá decir, pues, de acuerdo con la ciencia oficial, otra cosa, porque si llegara a decir, como yo afirmo, se nota en ella la huella del hombre. Como yo no soy arqueólogo, como yo no soy espeleólogo, como yo no me debo a ninguna institución, ni dependo económicamente de ninguna universidad que me pueda cancelar por decir una barbaridad, yo sí puedo decir: allí está la mano del hombre. O sea, ¿usted piensa, doctor, que eso es un trabajo de una humanidad pretérita, ¿no? Yo recuerdo haber leído en los trabajos en su libro y en otros trabajos, pues, que Morix hablaba de que ahí existía que eso es trabajo de una civilización antigua que se llamaba los Velas. Y le decía, pues, que tenía una antigüedad de 250.000 años. ¿Usted qué opina de eso que declaró Juan Morix? Bueno, Morix no solamente lo dijo una vez, lo ratificó muchas veces. No se le creía ni siquiera en la existencia del sistema subterráneo, pues, porque haciendo memoria realmente uno tiene que retrotraerse en el tiempo al momento en que dijo que había descubierto un sistema subterráneo de cuevas y cavernas que están intercomunicadas por kilómetros y que están a 300, 400 y 500 metros de profundidad bajo la superficie de la tierra, dentro de la cual vuelan raudamente las aves. Esto pues sonaba a una herejía o a una fantasía
inadmisible, pues, que cómo van a volar las aves debajo de la tierra. Y cuando uno habla de cuevas, pues la imagen que tiene es la de un socavón en la que uno difícilmente puede reptar si es que alcanza a penetrar en ella. Y por otra parte dicen los entendidos, pero es que es imposible poder respirar a esas profundidades, porque la presión, la falta de oxígeno produciría la muerte inmediata de cualquier explorador, y no es así. El solo hecho de haber comprobado que Morris decía la verdad cuando hablaba de este sistema, el solo hecho de haber comprobado que las personas que hemos penetrado allí y las expediciones que se han hecho posteriormente han sido capaces de sobrevivir respirando tranquilamente aire puro, purísimo, porque hay un sistema de interconexión de tomas de aire que hace pues que haya corrientes de aire, un tiro continuo de aire que purifica el ambiente constantemente a tal extremo que los millones de pájaros tallos que habitan en el interior de la cueva, en unión de murciélagos y mucha otra fauna, que durante miles de años han dejado sus excrementos y se han acumulado produciendo un guano de superficie, no sé cuántos metros pueda tener, pero lo que sí sé es que desde la superficie en que estábamos nosotros de pie sobre estas materias desechadas y que deberían haber normalmente asfixiado a los presentes, y no fue así. Desde esa superficie hasta arriba, donde estaba el cielo raso, hay 100 o 120 metros de altura. Y eso se puede comprobar fácilmente con una simple fotografía que prueba pues el rayo de luz que penetra a través del oramen que se ha realizado en la superficie terrestre para que ingrese allí aire puro. Entonces, el rato que uno ve estas construcciones, estos huecos que hay cada cierto tiempo para que se ventile, y estas distancias que hay entre el hueco y el fotógrafo, que está perfectamente fotografiado, y son unos 100, 120 metros de altura, mire usted. ¿Ah? Doctor, una pregunta. ¿Usted usted fue en el año 1969? Yo fui 69. Miembro de la expedición oficial organizada por el Estado ecuatoriano por intermedio de CETURIS para oficializar el descubrimiento del señor Juan Morris. Muy bien. Asimismo tenemos la grata presencia del gran investigador, epigrafista, lingüista Manuel Palacios Villavicencio. Manuel, mucho gusto. Te voy a hacer una pregunta. Perfecto. Tú en los últimos años estás desarrollando una actividad realmente importante en el tema de la Cueva de los Tallos. De hecho, eres una de las personas más visibles en este trabajo. ¿Podrías decirnos qué has encontrado tú ahí? Es decir, ¿qué realmente representa para ti el estar ahí en la Cueva de los Tallos? Bueno, ha ocurrido una especie de metamorfosis en el sentido de que con el pasar de los años se ha vuelto más importante el mejorar las relaciones con las personas del área, con Ushuaia, que el encontrar. Yo en muchas ocasiones hasta me olvido que tengo la pretensión de encontrar algo. He desarrollado un nexo fuerte con las personas del lugar, una confianza que va de parte y parte, y es más importante ahora es desarrollar algún tipo de programa social en el área, como son escuelas y cosas así. Sin embargo, esta misma confidencialidad ha hecho que se haga posible decir nueva información. En este momento la comunidad está como dispuesta, si se presentan las situaciones y las condiciones apropiadas, al menos a informar sitios específicos, pero evidentemente son conscientes de que hacerlo sin las condiciones apropiadas se viene la típica fiebre de oro, ¿no? Porque la mayoría de personas, nosotros con el doctor Peña hemos estado en algunas partes, hemos estado en Europa, y el mayor interés yo creo que siempre ha sido saber si son de oro, son de plata, son de bronce, no hay un interés saber de qué hablan las placas, qué es el conocimiento, qué vamos a hacer con ese conocimiento. Metálicas, respondo yo. Sí. El interés, ¿a quién le pertenecen?
Sí, Entonces, es un interés absurdo, yo pienso, ¿no? El conocimiento no le pertenece a nadie. Yo creo que la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para preservarlo? Para preservar. Esa es la pregunta que tienen justamente sus autores, los Schwartz. Respecto a una cosa que decía el doctor Peña acerca de los velas, de los taltos, que decía Juan Moritz, es interesante de que justamente revisábamos una entrevista que concedió al diario El Universo en agosto del 76. Esta entrevista coincide con las declaraciones, porque fue paralela a las declaraciones o conclusiones de la expedición británica, en la que dicen no existe mano del hombre al interior de la cueva de los tallos, y minimizando cualquier tipo de declaración expuesta en el pasado por don Juan Moritz. Y don Juan en ese agosto, no recuerdo exactamente el día, dice, como encabezado de esa entrevista: pueden tildarme de loco, pero existen seres superiores bajo la tierra. Así es. Entonces ella expone ciertas cosas, cómo entró en contacto con ellos, y si estaría dispuesto a llevar a un grupo de personas al interior. Eso es interesante porque se los pone también en el libro, doctor Peña. Es una parte en la que dice, don Juan dice, no soy yo el que decide o el que da el permiso para llegar. Así es. Entonces es así, nosotros estamos haciendo un trabajo simplemente de difusión. Dice el dicho, no se ama lo que no se conoce. Mucha gente en el país no conoce lo que es la cueva de los tallos. Quienes tienen un poco más de conocimiento piensan de que es un punto limítrofe de los problemas que tuvimos con Perú, pero de allí no hay mayor conocimiento acerca de la importancia como sitio cultural. Es decir, independientemente de cualquier tipo de aseveración, en el lugar se encontró un recinto funerario, se encontraron osamentas, se encontraron orfebrería que aparentemente fue datada en el 1500 a.C. Se denominó incluso a la cultura como tallo o algo así, no me acuerdo. La catalogó en su época el padre Porras. Sí. Pero la pregunta de acá por su peso es, ¿por qué no se continuó estudiando? Si en los inicios del sistema subterráneo se encontró este recinto funerario, ¿por qué no se dio la oportunidad de continuar y profundizar la investigación? O en todo caso, a apoyar financieramente al descubridor oficial y continuar de la mano de él con la investigación hacia la segunda fase de la expedición. Primera fase, Cueva de los Tallos. Objetivo, mostrar de que efectivamente existía este sistema de cuevas y cavernas, que tenía factura humana o acondicionada por el hombre. Segunda fase de la expedición era Talto Barlanger, que era Cueva de los Taltos. Objetivo de esta segunda fase de la expedición era, primero, mostrar la evidencia arqueológica, cerámica, incluso metálica, de la existencia del descubrimiento formulado por don Juan Moritz, que lo había formulado él. Y también, no sé si la pregunta es si la segunda fase de la expedición tenía como objetivo también entrar en contacto con estos taltos. Era forzoso si hubiéramos hecho esa segunda parte, que teníamos que encontrarnos con ellos, ¿no? Ahora, ahí hay que distinguir pues el aspecto de la arqueología tradicional y el aspecto del realismo fantástico que tiene la Cueva de los Tallos. Desde el punto de vista de la arqueología tradicional, simplemente pues hacen un análisis espeleológico de las cuevas y mencionan como hecho importante el hallazgo que usted ha mencionado, Manuel, sobre una tumba reciente, porque es una tumba quizás de hace 1200 o 1500 años, que estaba estratégicamente situado debajo de una de las hoyos de ventilación por donde ingresa un rayo de sol en determinada hora del día que caía exactamente sobre la tumba. Bueno, estas son cosas, comentarios de arqueólogos tradicionales. Llamó mucho la atención encontrar dentro de la Cueva de los Tallos conchas Spondylus, que comprueban dentro de la arqueología tradicional, tal como la entendemos actualmente, el contacto que había pues entre los habitantes de la costa ecuatoriana, que en esa época tenían como sistema monetario la concha Spondylus, y las tribus del oriente
que se creía había que un contacto ahí, claro. Es la prueba fehaciente. Incluso en el museo de la isla de Salango hay un ejemplar de la concha espóndilos encontrado en la cueva de los Tallos. Le dan importancia a estas cosas, claro, que no dejan de tenerla, sí, pero que no son fantásticas. Claro, son las cosas habituales que hacen los arqueólogos. Claro. Y que muchas veces... Hablamos de un realismo fantástico como este. Imagínense un ser humano de este tamaño, en una cueva gigantesca, donde se ve en una parte de esta foto que el cielo raso era perfectamente pulido. Y se ha caído por un terremoto o lo que sea, bueno, se ha desprendido. Se encuentran construcciones como esta, claro, a 100, 120 metros de profundidad bajo la superficie de la tierra. Se encuentran ladrillos megalíticos que sirvieron para construir estas cosas, que han quedado allí abandonados, pero están, pues. La gran pregunta es, ¿quién está atrás de todo esto para que no se difunda? ¿Es el gran poder oscuro que siempre se opone al conocimiento verdadero? Hay una forma, ¿o es la negligencia? Sí, hay una forma, como comentábamos hace un rato, de camuflar algo desprestigiándolo, dando un comentario que aparentemente es muy científico, muy veraz, pero tiene el propósito de desprestigiar. Cuando se dice son construcciones formadas por acción del agua, entonces uno tiene que analizar. Lo primero que analiza es el material. Es cierto, la caliza forma pasajes kárticos por acción del agua, y por acción del agua se pueden desprender lajas de piedra y quedar paredes completamente lisas. Pero la composición de la piedra que encontramos donde hay estos pasajes en el interior de la cueva no es una caliza normal, es dolomita, ¿no? Por ende, si tú te analizas, una piedra muy estable, muy resistente, ¿no? Y otra cosa interesante es que los pasajes kárticos no forman ángulos rectos. Nosotros vemos en las fotos que tú has analizado, ves muchos ángulos rectos. Son pasajes. Claro. Cuando uno va hacia el Puyo y uno pasa por los túneles que hay en el camino, uno ve eso y como investigador no deja de pensar, ¿es realmente esto lo que hicieron? ¿No? Uno ve esos túneles del Puyo, ve que no son perfectos, ¿no? Pero son adaptaciones, son construidos por el hombre, ¿no? Evidentemente, si pasan 5.000, 7.000, 200.000 años sin mayor interacción con el ser humano, mucha gente pensará en una futura humanidad que también son construcciones naturales, y no son naturales.